¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto verles en esta noche del último lunes de marzo, cómo pasa el tiempo. Ya estamos pues casi entrando a Semana Santa, pero realmente es un gusto estar con ustedes, aunque sea por este medio virtual, por este medio de la pantalla de su computadora, de su lab, de su televisión, de su iPad, de su iPhone, de su celular. En verdad es un gusto que pues que ya cumplimos o vamos a cumplir en abril 2 años de estar transmitiendo acá. Gracias al Yucatán Country Club por estas oportunidades que nos ha dado durante pues, toda la pandemia y que aunque ahora pues hay una baja, pero de todas maneras pues la pandemia está aquí y una baja entre comillas porque se sube y se baja, se sube y se baja, ¿okay? No se puede decir y sería un error cantar victoria como algunas autoridades hacen de que ya la vencimos. O sea, no, eso sería un error muy grave y un crimen también decirlo, ¿no? Pero ya tenemos casi 2 años estando acá, desde aquella primera grabación que hicimos aquí en el country, ¿ok? Y pues gracias a los socios del country por estas oportunidades que nos están dando, gracias a todos ustedes que nos ven desde otros clubes o inclusive desde otras partes de la República Mexicana. Esta es una pues, se puede decir un servicio especial que nos da el Yucatán Country Club, que se preocupa por la historia, por la verdadera historia de México, porque solamente así podemos cambiar, solamente así podemos llegar a un final feliz realmente, que todavía no ha tenido ninguna etapa de nuestras historias. Entonces, sabiendo la verdad, por mucho que duela, la verdad es la verdad. Y en la verdad podemos avanzar. En la mentira no. Porque la verdad, mal que mal, nos va a llevar por un camino recto, derecho. La mentira nos va a llevar por recovecos. Y cuando descubramos la verdad, va a ser un problema. Y pues qué bueno, qué bueno. Saludo a todos ustedes, a la ciudad de Puebla, a Ciudad Cerdán, que me escribe también, a varios lugares y ciudades de Puebla que también me han escrito al club. Tlaxcala, Veracruz, también Veracruz, muy importante, el estado de Guerrero, Cihuatanejo, nos han escrito también, también nos han escrito de Jalisco, mis amigos de Guadalajara, okay, cómo están todos allá en Guadalajara. Antes de la pandemia yo iba cada año a Guadalajara, allá me alojaba yo en el hotel de Mendoza, okay, junto al Teatro de Gollado y en un centro histórico. Y la verdad, pues bellísima la ciudad de Guadalajara. También vemos saludo a Mazatlán, que siempre recuerdo mis estancias en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y algunos lugares tan bellos que pues que no he tenido la oportunidad de conocer, ¿okay? Como por ejemplo Tijuana, que no conozco, Saltillo, que nos escribe también, que tampoco conozco. En fin, pero bienvenidos todos. Y en el extranjero, pues qué bueno que nos ven también mexicanos y no mexicanos, Colombia y Ecuador, ¿okay? Han escrito igual que no son mexicanos, pero se sienten hermanados, como debe ser, ¿okay? Por la cultura, por el idioma, por la raza, por la historia, precisamente. Colombia y Ecuador, saludos muy afectuosos a los colombianos, a los ecuatorenses, me da muchísimo, ecuatorianos me parece que se dice, perdón. Bienvenidos a esta su transmisión y también pues saludar a todos los amigos de Estados Unidos, de las varias ciudades que nos ven desde ahí, Canadá, de Toronto si nos escriben también, Australia, España, Albi en Francia, un saludo muy grande a Albi, y Alemania también, que nos ha escrito también. Pues en fin, a todos ustedes y desde luego, digo, también me dicen acá, pues desde luego Yucatán, nuestro Yucatán querido, Mérida, ok, como decían las abuelitas antiguas, ¿no? Ok, a los invitados se les sirve primero y los de casa comen al último y en la cocina, ¿no? Bueno, pues no porque yo los mencioné de último, obviamente orgullosamente yucateco, orgullosamente mexicano. Okay. Así que, pues, bienvenidos todos y comenzamos hoy con nuestro tema de lo que estamos continuando, que es el gobierno de Carranza, y ahora vamos a ver ese fatídico año para él y para el país de 1919. Okay. Efectivamente,
vamos a llamarle efectivamente, Carranza, y me refiero efectivamente de que lo hizo en efectivo, ¿no? Empieza a gobernar no el 1 de diciembre del 16, todavía está en la Ciudad de la Constitución, sino más bien se puede decir que Carranza empieza ya a dictar disposiciones contra la Constitución y ya a gobernar en serio en abril del 17. O sea, que ya pasamos 17 con todos los problemas de las huelgas, de los norteamericanos, de los saqueos de Zapata, de Villa, etc. El 18 con los mismos problemas que no puede él controlar, pero además con el problema de Felipe Ángeles, que terminó ejecutándolo, y llegamos al año de 1919. ¿Okay? El 19 no parecía ser muy diferente a los demás años que había visto Carranza. Su gobierno no se había consolidado. La Constitución era cuestionable por todo el mundo. Otro elemento que aparece y que no le gustó a Carranza fueron los sindicatos que ya reconocía el artículo 123 de la Constitución, sindicatos laborales, de obreros. Antes existía, la CGT, que manejaba el joven Luis N. Morones, pero ahora aparecieron otros. Y al fin de cuentas va a aparecer un poquito más adelante, la CROM, que va a manejar, que Morones va a abandonar la CGT para irse a la CROM. Y de ahí a la CTM. Que en un momento dado a Carranza no le van a gustar, porque al principio todos ellos eran sindicatos antigobernistas. Y luego ya van a ser, como los conocimos nosotros, sindicatos manipulados por el gobierno, pero todavía no. Entonces, todo este tipo de cosas, el problema con los obreros, con los campesinos, con los norteamericanos, con los militares, Carranza sentía, y algo muy parecido sintió Juárez, que no podía gobernar con la Constitución, estaba pegada, estaba como que no le daba chance. Y para colmo de males, el artículo 130 que limitaba la actividad de la iglesia, que hasta antes de esta Constitución la iglesia actuaba libremente. Y la iglesia estaba molesta, y los campesinos también, porque eran muy religiosos. Villa, ya comentamos su religiosidad. Él no se acostaba con ninguna mujer si no se casaba antes, porque para él era pecado. Y Zapata, los hombres de Zapata, casi todos, incluyéndolo a él, tenían en sus sombrerotes, los famosos sombrerudos, como les decía Carranza, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los carrancistas, que ya se llamaban hoy en día los gobiernistas, eran más laicos. Como eran más cultos y la moda en ese momento era el laicismo, el comunismo, si se quiere, o hasta el ateísmo, pues ellos estaban a la moda. Los perfumados, como decía Villa, estaban a la moda. Y la ideología de moda era la ideología anticlerical, porque era la moda. ¿Por qué? Porque ellos leían esos libros. Los del pueblo no, pero ellos sí. Entonces, la misma iglesia que se había mantenido bastante al margen. Porfirio Díaz, y algún día comentaremos la historia de la iglesia en México, desde el punto de vista histórico y no dogmático eclesiástico, había controlado a la iglesia. Y no había vuelto a meterse en líos de propaganda para nada. De hecho, en la época de Porfirio Díaz y con Madero había un partido llamado el Partido Católico Antireeleccionista. O sea, que la iglesia se manejó dentro de lo que cabe, más o menos tranquila, durante el porfiriato, el maderismo y el huertismo. Ni ella tocaba, ni nadie la tocaba a ella. Es decir, para muchos era una conducta muy cómoda de la iglesia, no intervenir ante las injusticias de ninguno de esos tres gobernantes. Para otros, era la única manera de sobrevivir en un país en donde los gobernantes eran católicos en secreto, pero que las leyes eran anticlericales, más no persecutorias. Ahí la diferencia. Pero cuando vino la Constitución del 17, esas leyes anticlericales que estaban más o menos
tranquilas de la Constitución del 57 y que más tranquilas las había hecho Porfirio, Madero y Huerta, se vuelven leyes casi persecutorias, porque limitan a la Iglesia Católica a estar en un área determinada y sobre todo a inscribirse como profesionistas, y que el gobierno lleve un control de iglesias, y que ahora el gobierno va a decir cuál iglesia se abre y cuál iglesia no. Y que ya era un atentado contra la Constitución salir de tu templo vestido de cura o dar misa en los templos. Fuera de los templos. Eso lo consideraron los católicos y los sacerdotes y los obispos como atentatorio de la libertad religiosa que el mismo Juárez había puesto. Sin embargo, Carranza nunca los persiguió, nunca hizo nada. En realidad Carranza nunca cumplió con la Constitución, ni para bien ni para mal. Los dejó ser, pero el problema es que estaba ahí escrito. Entonces la iglesia tampoco estaba cómoda, porque decía, en cualquier momento sube un loco y la va a aplicar, como pasó más adelante. Pero entonces ya Carranza tenía encima a un chorro de, no de personas, sino de elementos en contra. Petroleros, eclesiásticos, campesinos, obreros, militares. Y además, para 1917, ¿okay?, el estado de Morelos era un hervidero. Zapata había quemado y destruido casi todas las haciendas enequeneras, azucareras en Morelos. O sea, se había adueñado de las casas principales y había colgado a todos. Era, como les dije la vez pasada, era cuando más le decían el Atila del Sur. Y no en broma se lo decían. Era muy salvaje cuando él entraba y saqueaba. Y las tropas de Carranza no lo podían vencer, porque lo mismo que Villa él conocía como la palma de su mano, el pequeño, pero sumamente bastante lleno de montes, estado de Morelos. Y para colmo de males, en el 19 ya empezaba el wiri wiri en los corrillos del Palacio Nacional y de Chapultepec. La sucesión presidencial, porque al año siguiente, en el 20, terminaba por primera vez el periodo completito de un presidente que no podía reelegirse. Y evidentemente empezaban las apuestas. Todo el mundo le apostaba a Obregón, que había dado su brazo y su vida por Carranza, y que por lógica, además era el segundo a bordo y el secretario de guerra, debía ser, porque él podía aplacar el descontento de los militares. Todo esto le complicaba la vida a Carranza. Y entonces, reuniéndose con su gabinete civil, especialmente con el señor Luis Cabrera, que nos escribió mucho de estas historias. Cabrera luego hizo una serie de historias, las memorias de Luis Cabrera, en donde nos narra casi todo. Igual Rafael Urquizo también nos habla de muchas cosas de esto, que eran los políticos antiguos. Hoy no se atreverían, porque qué van a escribir, más que todo lo que roban y hacen. Pero cuando se retiraba, se dedicaban a escribir sus memorias. Y era una sana costumbre hasta más o menos los años 50, después dejó de escribirse. Raro que un político ahorita haga sus memorias. ¿Qué va a decir? Con excepción, bueno, sí, claro, con excepción de Miguel de la Madrid, que escribió aquel libro que levantó mucha ampolla, que se llamó Cambio de Rumbo. Inclusive lo prohibieron aquí, porque en la época de Peña Nieto. Porque él hablaba del famoso fraude del 1988. Bueno, pues es otra historia. Bueno, entonces, pues obviamente Carranza quería tener el apoyo de los norteamericanos, y había navegado casi 2 años sin ese apoyo. Y cada día el ejército mexicano se pasaba al bando de los guardias blancas. Y cada día se criticaba más que Carranza era un inepto en el poder, que no sabía gobernar, y que era una ofensa que tremenda cercota de varios kilómetros estuviera en México marcando un territorio que era mexicano, que metiera en cintura a los petroleros.
Pero Carranza no se atrevía. Por fin, Carranza logra una reunión en Chapultepec con 2 representantes mexicanos de las compañías petroleras. Y la reunión fue muy sencilla. La cerca no la van a quitar mientras hay un tiro en la República Mexicana. Zapata, que estaba junto a ellos y junto a Carranza, no lo habían agarrado. Y Villa, ni qué decir. Y Villa se pavoneaba y se moría de risa, porque a veces se dejaba ver él o sus compinches que se decían Panchos Villas, como ya vimos, y decían, aquí estoy, vete, que venga el viejo Barbas, Barbas de chivo. Y nunca lo agarraba. Villa era medio, le daba la comedia. Zapata no, era más serio. Entonces Zapata era el que, según los norteamericanos, era el más vulnerable. Y aunque no hay nada escrito de esto, simplemente se dice que Carranza pactó con ellos en que acabaría con las guerrillas, empezando por Emiliano Zapata. Porque era más fácil, estaba cerca. Y otra cosa, otro error que tenía Zapata. Zapata, su área era el estado de Morelos. Villa, en cambio, cambiaba de estado a estado. Durango, se le veía en Durango, en Coahuila, en Zacatecas, en Chihuahua principalmente, en Sonora. Pero a Zapata no. Y entonces es cuando, aquí sí ya tenemos datos mucho más certeros. Cuando se reúne Carranza con los generales, con el secretario de guerra, que era Obregón, y con sus principales generales, los que más confiaba Obregón, que eran Adolfo de la Huerta y Francisco Serrano. Y Carranza les pone las cartas sobre la mesa. Señores, aquí va esto. Para que no tengamos problemas y uno de ustedes sea el próximo presidente, necesitamos acabar con Emiliano Zapata y con Pancho Villa. Según algunos autores, hablan de que el primero en hablar, porque era muy hablantín, como buen norteño, todos eran norteños, era Obregón. Y que Obregón le dijo, señor, Villa va a ser muy difícil capturarlo. A Villa en lo personal yo lo quiero capturar, pero he de reconocer que es un robavacas de categoría. Nos ha sido la vida difícil y nos ha costado mucho dinero el mandar tropas y no lograr nada. Por lo tanto, yo sugiero que empecemos primero con Zapata. Podemos cercar el sur, ¿ok? Ir cercando Morelos hasta que demos con la ratonera. Y que Carranza le dice, no hay tiempo para eso, general Obregón. No hay tiempo. Los norteamericanos me están persiguiendo. Me están presionando. No hay tiempo. No hay tiempo para cerrar el estado de Morelos e ir acercado hasta dar con su ratonera. No se puede. ¿Y qué sugiere? Yo sugiero que haya un infiltrado. En las tropas desde Zapata, sí. Un infiltrado que nos pueda dar la ubicación de dónde está Zapata, pero ya. No podemos permitir que este año termine sin tener la cabeza de Zapata. Un infiltrado, ¿sí? Un individuo que se gane la confianza de Zapata y nos informe. O sea, un traidor. Un traidor. Y cuentan que uno de ellos dijo, el problema es que Zapata es muy desconfiado. No va a aceptar a uno así que venga de la nada. Y que Carranza, por algo, siempre he dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que Carranza dijo, efectivamente, no lo va a aceptar, pero hay formas de convencer. Uno, Zapata, por los informes que tengo, aunque es el dueño del sur, ya no tiene muchas balas. Por eso incendia y quema y utiliza mucho el machete, ya no tanto las balas ni las pistolas. No tiene cañones.
Y obviamente su gente se les puede estar yendo pronto. Si se le ofrece todo esto para una guerra, Zapata debe caer. Sí, pero ¿quién se lo va a ofrecer? Decía. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Alguien en que Zapata confía. ¿Y quién es ese? Decía Obregón. Pues era su labor general. Necesito un hombre que no tenga escrúpulos, que se pueda mezclar y convencer a Zapata de que está con él. Y Obregón, inteligentemente, con su mano izquierda, porque la derecha no la tenía, pues, alguien que pueda hacer eso sin que tenga escrúpulos, ¿sí? Yo le voy a dar una carta blanca para que haga todo lo que sea necesario con tal de que me entregue a Zapata. Pues el único que tengo a mano y que es así, okay, es el general Jesús Guajardo. Guajardo, dice. Es un individuo que le gusta la lana y que haría este trabajo sin remordimientos. Mándeme a ese, como digo, es general, coronel. Coronel, señor. Coronel Jesús Guajardo. Llámelo. Mejor, porque si lo hace bien, le ofreceré el rango de general. Y llaman un personaje, pues que ha pasado a la historia muy satanizado. Sí, era bastante. Es que sacar uno bueno de ahí está difícil. Había malos y más malos, por así decir. Y aparece Guajardo con el mismísimo Carranza. Y dice, general, coronel, a usted le voy a ofrecer todo. Quiero a Zapata muerto. Y quiero que usted haga lo que tenga que hacer me entrega a Zapata el cadáver de Zapata. Señor, va a ser difícil, lo hemos intentado por años. No quiero pretextos. Eso fue antes. Ahorita quiero a Zapata. No le hemos metido ganas, pero ahorita sí. Lo quiero muerto. Haga lo que tenga que hacer. Así sea. Entregarle a Zapata para que fusile a 50 o 100 de sus hombres. Que Zapata confíe en usted. Ah, caray, señor presidente, pero si hasta eso vamos a ir. Sí, lo quiero a él. Está bien. ¿Cuál es la estrategia? La que usted considere, tiene mi carta blanca total. Y si lo triunfa, tendrá dinero y el rango de general. Sorry, señor presidente. Parece que estamos hablando de épocas recientes también, ¿verdad? Porque muchas cosas así se han manejado recientemente. Pues bien, Guajardo se va y lo primero que hace es empezar a, como era el encargado del estado de Morelos, ya lo conocían, y lo primero que hace, empieza a lanzar el borrego de que había, con cerca de unos 1000 hombres, había desertado de Carranza porque Carranza era un mentecato. E inclusive la prensa independiente como el Excelsior o el Universal sacan los titulares de que el coronel Guajardo, otro de los militares que defeccionaba del gobierno ante la decepción de no poder ver un gobierno bueno y que Carranza era malísimo. Obviamente dice pestes de Carranza. Carranza ya sabía que era parte de la estrategia y no dice nada. Y después de que pasa como una semana en donde se dedica a despotricar Guajardo contra Carranza y decir que por eso se iba, empieza entonces a alabar a Zapata y a decir que el único verdadero revolucionario era Emiliano Zapata y que le gustaría unirse a Emiliano Zapata, que porque es el único revolucionario y que él tiene un montón de armas, un montón de cosas que puede tener y que tiene municiones, tiene cañones, proyectiles, un montón de cosas. Esto lo iba diciendo no solamente a la prensa, sino que en todo el área de Morelos, Guajardo iba de cantina en cantina y lo decía públicamente. ¿Y por qué en la cantina? Porque Guajardo,
hacía años que perseguía a Zapata, sabía que una de las debilidades de Zapata, así como de Villa eran las mujeres, de Zapata era el trago. Era, como les decía Zapata, el aguardiente. Y Zapata iba disfrazado en la noche a las cantinas del estado de Morelos. Y ahí les daban noticias. Y si no, él mandaba a Eufemio, su hermano, o a Genovevo de la O, que eran sus principales personajes. Entonces, ante esto, efectivamente Zapata era un revolucionario que ya estaba, por así decir, de salida. Ya había quemado lo que tenía que quemar en Morelos, ya había matado lo que tenía que matar, se le habían gastado, estaba como agazapado, queriendo sostener una revolución que ya a estas alturas nadie le hacía caso. Nadie. Estaba la garantía de ellos en el artículo 27 constitucional, pero no, lo mismo que con la iglesia, lo mismo que con los petroleros, era letra muerta. Letra muerta. Entonces ya estaban cansados de 10 años, se habían peleado contra Porfirio Díaz, no se habían entendido, no se entendieron con León de la Barra, no se entendieron con Madero, no se entendieron con Victoriano Huerta, no se entendieron con Carvajal, no se entendieron con Carranza. En pocas palabras, era inentendible Zapata, no se entendía con nadie. Tenía que terminar realmente, pobrecito, pero tenía que terminar como terminó. Entonces ya en este momento, 1919, Zapata ya estaba venido a menos, vamos a llamarle así. Y cuando oyó que le dijeran que este señor, pues, con cerca de 1000 hombres, quería unirse a él y que tenía un montonal de municiones, de armamento, no le pareció mala la idea. Sin embargo, muy desconfiado como era, bueno, eso dice, pero puede ser una trampa. Y comentó allá en las cantinas, tiene él que demostrarme que realmente cree en mis ideales zapatistas. Obviamente le llega el rumor a Guajardo, y Guajardo dice, ¿se lo quiere demostrar? Muy bien. Señor Carranza, ya respondió Zapata, indirectamente, pero ya respondió. Quiere que yo le demuestre que estoy con usted. Y Carranza, que era un maquiavélico, le dice a Guajardo, pues demuéstreselo. ¿Pero cómo? ¿Cuántos hombres tiene? Pues tengo como 750. Fusile a 50 en la noche para que lo oiga Zapata. Fusilar a mis propios hombres, señor presidente. Sí. Usted va a decir que no se quisieron pasar con Zapata y que fueron leales a mí. Y por eso los fusiló, porque usted ya es zapatista. Si Zapata no cae con esto, no va a caer con nada. Mis propios hombres van a morir por una causa justa, acabar con Zapata. ¿Y saben qué? Aunque ustedes no lo crean, porque en México puede pasar de todo, Guajardo, la noche del 2 de abril de 1919, fusila a 50 de sus propios hombres. Con el borregazo que dio de que se habían negado a pasarse con Zapata y que le eran leales a Carranza. Así se cocinaban habas en nuestros héroes revolucionarios. Se los fusiló. Zapata, de naturaleza desconfiado, increíblemente confió. Ah, caray. Claro, no cualquiera se echa a 50 de sus propios soldados. Y entonces Zapata concede una entrevista a Guajardo de noche en un lugar cercano a Cuautla, un monte, totalmente dominado por los zapatistas. Guajardo ya tenía lo que quería, iba a ver por primera vez cara a cara a Emiliano Zapata. Y le informa a Carranza, adelante, manténgame informado. Después de ponerse muchas fechas y muchas horas de acuerdo, por fin se van a poner de acuerdo para que la entrevista sea la noche del 9 de abril de 1919. La condición era que fuera solo Guajardo
sería recibido por Genovevo de la O y de ahí lo conduciría. Y efectivamente, okay, fue solo Guajardo montado a su caballo, pero no tan solo, porque llevó a otro caballo, un caballo muy bonito, un caballo, no precisamente bayo, pero sí, un caballo precioso. Y por fin aparece Emiliano Zapata, que debe haber sido impresionante para Guajardo conocer al famosísimo Emiliano Zapata. General Guajardo, General Zapata, es un gusto conocer al verdadero redentor de los campesinos. Y le dice Zapata, para mí es un gusto conocer a un hombre que se ha dado cuenta que por lo que hemos peleado no nos lo han cumplido y que el peor enemigo de los campesinos es el que usted servía hasta hace poco, el señor Carranza. Me di cuenta, señor Zapata, y por eso me he cambiado de bando. Carranza nos ha engañado a todos, nos ha mentido, ha asesinado gente buena, como el general Ángeles, como los trabajadores de los cerillos de la fábrica del Faro, y ahora pues no queremos más muertes, queremos, y usted es el único que puede imponerse. Me cuesta trabajo creer sus palabras, sin embargo, el fusilamiento de sus hombres me da que pensar que tal vez tenga usted razón. Por supuesto que soy leal, señor Zapata. Es más, mire, le traje este caballo. Lo ve. Wow, qué bonito animal. Es nuevecito, véale los dientes. Es joven. Se llama el As de Oros. Y se lo regalo como prueba de mi lealtad. Coronel, usted es muy amable. Y no solamente eso, señor. Quiero entregarle cañones, proyectiles, granadas, armamento. Tengo más de 200 cajas de municiones. Muchos rifles. Y se los quiero entregar porque desde este momento yo le reconozco el rango a usted de general. Y yo soy coronel. Usted es mi general. Zapata estaba como enloquecido. Pues se lo agradezco mucho. Con lo que tengo, podemos darle un buen susto y derrotar al Manquito de Obregón y tomar la Ciudad de México. Porque usted, quiero que lo vea. Y vea usted cuántas municiones tiene. Pues me gustaría verla para hacer la entrega oficial, coronel Guajardo. Magnífico. ¿Qué le parece mañana? Estoy acampado en la hacienda de Chinameca, a unos kilómetros de acá. Chinameca. Es más, lo invito a comer, señor. Tengo cocineros de primera y ya sé cuál es su guiso favorito. Y lo más interesante, tengo unos aguardientes que le van a encantar. La palabra clave, de veras, le van a encantar. Acostumbra a comer usted para que yo prepare todo. 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estaré listo. Mis hombres estarán preparados. Van a sacar a las afueras de Chinameca para que usted vea todo el armamento y usted se dé cuenta de que vamos a ganar. Nos vemos mañana. Hasta mañana, coronel. Hasta mañana, mi general. Da un abrazo. ¿Cómo es la traición, eh? ¿Cómo es la sangre fría para hacer esto? A la mañana siguiente, Zapata prepara todo, para ir a Chinameca con sus hombres. Había cierta duda porque todavía hasta hace unos días, Guajardo los había perseguido, era el encargado del estado de Morelos, y que de repente, en menos de 2 semanas, se haya pasado y se diga zapatista, algunos de los hombres de Zapata, como Genovevo de la O, decía Miliano, porque decía Miliano, yo no sé, este señor tiene muy buena labia, pero hasta hace unos días peleaba contra nosotros y ahora nos dice que es nuestro amigo y nos regala cosas y hasta mata a su gente. No sé, yo no confiaría en él. Él trabaja para el Manco, para el Manquito de Obregón, y el Manquito trabaja para el viejo Barbas, que nos odia, pero así, con odio mortal. Mira, le dice, no sé qué te preocupa, le dice Zapata. Fusiló a 50 hombres, no es un inhumano.
nos va a entregar armamento. Además no estamos mancos nosotros como Obregón. Si es una celada nos defendemos. Sí, Emiliano, pero no sé, no me late la comida de mañana. Pues vamos a ir, porque vamos a ir. Y efectivamente, a la mañana siguiente, la tropa de Zapata se presenta a las cercanías de Chinameca. Chinameca hoy es un museo, era una hacienda que está muy cerca de Cuautla, en el estado de Morelos. La mayoría de los hombres se quedaron atrás porque solamente 10 hombres quiso Zapata que fueran a acompañarlo para hacer la entrega oficial y para comer, no quería abusar. Los demás ya habían comido y los mantuvo, como él dijo, sombreándose a unos 2 o 3 kilómetros de acá. Y solo van a llegar con la escolta de Zapata, que eran 10 personas. Desde que divisan la entradota que estoy ahí de Chinameca, enseguida ven un montonal de cañones con sus proyectilotes modernísimos, cajas enteras de balas, ametralladoras. Zapata se baja del caballo, que por cierto estaba estrenando el As de Oros, el caballo que le había regalado Guajardo antes, el día anterior, la noche anterior. Se baja y todos ven y ven, wow, en verdad sí, ve cuántas cosas, pues sí tiene bastante. Y de eso sale un jinete de Chinameca, un militar, un teniente. Mi general, Zapata, ¿sí? Dice mi coronel Guajardo que ya todo está listo para el almuerzo que usted quiere. Esto es meramente una parte que quería que usted viera, por eso la sacamos, pero la mayor parte está dentro. Si usted quiere, lo espera para comer y luego la entrega oficial. Puede entrar con toda su gente. No, mi gente ya comió. Solo voy a entrar yo con mi escolta de 10 personas. Muy bien, le voy a decir al coronel Guajardo que vienen para acá. Claro que sí. Zapata apareció un niño acariciando los cañones nuevecitos, proyectilotes, ya no eran balas de cañón, proyectilotes. Pues muy bien, pues vamos a entrar. Ya llegó la hora de comer, vamos a tomar ese aguardiente. Se sube a las de Oros y todavía uno de sus hombres, Genoveo de la ONU fue, le dice, mi general, vamos a entrar. Solo somos 10. Allá adentro hay más de 500 hombres que no son zapatistas. Y que Zapata le dice, son zapatistas. Los de afuera son los nuestros y los de adentro también. Usted lo dice, mi general, pero deben tener cuidado. De los amigos se confía y yo confío en ellos. Han demostrado ser amigos. De eso te van a dar cuello. Quién sabe qué hado de algún otro mundo te ciega el razonamiento. Y Zapata, montado en las de Oros, entra a la puerta sota, son las haciendas, ¿no? De las haciendas. Guajardo se encontraba con 3 de sus principales capitanes junto a él, al fondo, en la casa principal. Zapata tenía que caminar como una especie de caminito de la hacienda, como que existe hasta hoy. A los lados estaban los techos y la casa principal al fondo. Guajardo se encontraba parado, ¿okay?, con las manos en la espalda. Sí. Inmediatamente, los que Zapata llegó a ver, porque Zapata no vio que en los techos, porque él entraba en una parte que no tenía techo, pero a los lados estaban los techos, había soldados escondidos con ametralladoras que lo iban apuntando. Pero eso no lo vio Zapata ni nadie. Estaban viendo hacia el frente, no hacia arriba. Entonces, cuando entraron, había un pelotón que empieza a tocar el saludo militar. Bueno, Zapata se siente halagado. Nunca lo habían saludado militarmente. No era militar. Y a un cambio del toque, que estaba previsto todo, ok, Guajardo tenía la pistola atrás. Saca la pistola y ¡pam!, dispara. Y fue la señal para que entonces los que estaban en el techo con sus ametralladoras, y entonces, blanco facilísimo. Y ametralladoras, a los 10. Y a Zapata entre ellos. Zapata cae del As de Oros y era él. Y era contra él. Los
cuando ya fue cuestión de minutos lo que pasó, todos tirados ahí, ¿okay? Guajardo se acerca con varios capitanes al cuerpo de Zapata que estaba tirado, aparentemente muerto, había caído boca abajo, ¿sí? Lo voltea Guajardo, no va a averiguar si está vivo o está muerto, ¿okay? Ahí tirado, le dispara 2 veces, ¡pam, pam!, al cadáver de Zapata. Inmediatamente, ¿okay?, ordena levantar el cadáver, ponerlo en una especie de camilla, y había llevado fotógrafos, tomarle fotos para que lo vea Carranza, y mandarle un telegrama. Dice: misión cumplida, señor presidente. Le envío las fotografías del cadáver de Zapata. Zapata está muerto. Por cable, o sea, por el cable me refiero al telégrafo, Carranza le contesta: todavía no tire el cadáver a la fosa común. Expóngalo en la plaza pública de Cuautla y obligue a los campesinos a desfilar junto al cadáver para que vean que su líder ya se murió y que ya se acabó la revolución campesina. A sus órdenes, señor presidente. Y Guajardo lleva el cadáver a la plaza central de Cuautla, o sea, a Cuautla, y ahí la gente, ¡ah, Zapata! Lo exhibe. Hay un montón de fotos. Ustedes entran en internet, busquen cadáver de Zapata y les va a aparecer un montón, porque hay un montón de fotografías. Y lo exhibe y obliga, va a buscarlos hasta sus casas, a sus milpas, a sus chozas. Los van a sacar los soldados para obligarlos a ver el cadáver de Emiliano Zapata. Los campesinos lloraron. Era su ídolo. Zapata cayó en una emboscada, en una traición. Carranza, descaradamente, felicita a Guajardo públicamente y lo eleva a la categoría de general y lo condecora. O sea, ni siquiera ocultó que, yo no sé, no, simplemente estaba claro que Carranza había dado la orden. Zapata luego es reclamado su cadáver por sus familiares, tenía familiares, Eufemio y su esposa y todos los demás, y Guajardo lo permite, y es enterrado en el cementerio municipal de Cuautla, donde permaneció durante muchos años, hasta que el presidente Díaz Ordaz ordena exhumarlo cuando se conmemoraban los 50 años a Díaz Ordaz. Le va a tocar los 50 años del movimiento revolucionario. Los 50 años de la muerte de Zapata, ordena exhumar los restos, los huesos de Zapata, y llevarlos con honores a lo que ya Díaz Ordaz había condicionado, tipo lo que hizo Obregón con el Ángel de la Independencia, con la columna, el Monumento de la Independencia en Reforma, el Monumento a la Revolución, que está ahí, entre Reforma y Avenida Juárez, donde está la famosa torre esa, o cerca de la torre esa del Caballito. Y ahí depositan en 1969 los restos de Emiliano Zapata en una cripta, donde hasta hoy descansa Emiliano Zapata. Obviamente este era un triunfo para Carranza. Lo aplauden los norteamericanos, pero todavía desconfían, porque aún sigue el más peligroso, que era Villa. El problema era que el tiempo, a veces amigo, a veces enemigo, se le gastaba a Venustiano Carranza, porque en los corrillos de su propio Palacio Nacional, sus amigos, sus empresarios, los que él había reunido hacía unos años antes en Coahuila, ya estaban auténticamente preparando la candidatura de Álvaro Obregón, cuando todavía faltaba un año para ello y Carranza no sacaba la convocatoria para las primeras elecciones en base a la Constitución. Y aquí aclaro, Carranza fue nombrado presidente por el Congreso Constituyente, no fue electo. La primera elección que conocería la Constitución del 17 sería
la de 1920, y Carranza tendría que organizarla. Pero todavía no tenía en la bolsa a los norteamericanos, todavía el norte seguía en plena rebelión y saqueos con Villa, y todavía había malestar de los campesinos que perdían a Zapata y de los obreros con los sindicatos. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá con este tema. ¿Okay? Les deseo lo mejor y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por este mismo medio. Muy buenas noches.